cayó el hombre más buscado de México. Durante años, su nombre fue sinónimo de poder, miedo y silencio. Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho, construyó desde las sombras una de las organizaciones criminales más expansivas y modernas del continente. Mientras otros líderes caían uno tras otro, él parecía intocable. Cambiaba de ubicación, modificaba estrategias, tejía alianzas y convertía su estructura en una maquinaria flexible capaz de adaptarse a cualquier golpe. Pero todo imperio tiene un punto débil. El operativo final no fue un accidente ni un rumor más en redes sociales. Fue el resultado de años de inteligencia, infiltraciones silenciosas y una presión internacional que crecía sin pausa. En La Piedad, Michoacán, el círculo comenzó a cerrarse. Lo que durante tanto tiempo fue leyenda, terminó convirtiéndose en un expediente con fecha y hora. ¿Cómo logró un joven de origen humilde transformarse en el líder de una organización que operaba en varios continentes? ¿Qué hizo diferente frente a los viejos cárteles tradicionales? Y sobre todo, ¿su caída marca realmente el fin de una era o apenas el inicio de una nueva lucha por el poder? Esta es la historia completa. En la década de los 80, Nemesio cruzó la frontera sin documentos y sin nombre fijo. En California, comenzó a utilizar identidades distintas, moviéndose con la facilidad de quien aprende rápido a sobrevivir en la sombra. No era todavía el líder que años después dominaría titulares internacionales, pero ya entendía algo fundamental. El anonimato era poder. En Redwood City y San Francisco, empezó a involucrarse en la venta minorista de drogas, primero como pieza secundaria, luego como operador confiable. Sus movimientos eran discretos, su ambición no. El primer arresto no lo detuvo. Fue una advertencia temprana de que el camino elegido tendría costos. Sin embargo, lejos de abandonar, Nemesio perfeccionó su capacidad de adaptación. Cuando volvió a ser detenido por delitos relacionados con narcóticos y finalmente deportado, muchos habrían interpretado aquello como un fracaso. Él lo vio como aprendizaje. En prisión, entendió la lógica del sistema judicial estadounidense, la forma en que operaban las agencias federales y los errores que no debía repetir. Pero su decisión más sorprendente llegó al regresar a México. En un giro que desconcertó incluso a quienes lo conocían, se integró por un breve periodo a una fuerza policial local en Jalisco. Algunos pensaron que intentaba cambiar de rumbo, otros sospecharon que buscaba algo más valioso: información. Desde dentro, podía observar métodos, tiempos de reacción y estructuras de mando. Esa experiencia breve fue suficiente. Cuando abandonó el uniforme, lo hizo con una comprensión estratégica que marcaría su futuro. Fue entonces cuando dio el salto definitivo al mundo del crimen organizado mexicano. Se integró al Cartel del Milenio, liderado por Armando Valencia. Allí no comenzó en la cima, pero ascendió con rapidez. Su matrimonio con Rosalinda González, integrante de una familia con amplia influencia financiera, no fue solo una unión personal, fue una alianza estratégica que consolidó conexiones y le abrió nuevas puertas dentro de la estructura criminal. Tras la captura de Valencia en 2003, el vacío de poder desató tensiones internas. El cartel se fragmentó en facciones enfrentadas. Nemesio eligió un bando y asumió liderazgo dentro del grupo conocido como los Matacetas. En esa etapa mostró una combinación peligrosa de cálculo y determinación. Entendió que la supervivencia no dependía únicamente de la fuerza, sino de la reorganización. Mientras otros grupos se debilitaban por luchas internas, él apostó por una estructura menos rígida y más flexible. Forjó alianzas tácticas, negoció con antiguos rivales y comenzó a perfilar lo que sería una nueva organización con identidad propia. El conflicto interno no solo definió su ascenso, también reveló su capacidad para aprovechar el caos. El nombre que más tarde dominaría la escena aún no estaba plenamente consolidado, pero las bases ya estaban allí. Un hombre que conocía el sistema desde ambos lados de la frontera, un operador que combinaba experiencia internacional con redes locales, y sobre todo, alguien que entendía que el poder no se hereda, se construye en momentos de fractura. Lo que vino después
no sería una simple reorganización. Sería el nacimiento de una estructura que cambiaría el equilibrio criminal en México. La ruptura interna del Cartel del Milenio no solo dejó un vacío, abrió una oportunidad. En medio de esa fragmentación, Nemesio comprendió que no bastaba con sobrevivir. Era el momento de crear algo nuevo. Así comenzó a gestarse lo que pronto sería conocido como el Cártel Jalisco Nueva Generación. Al principio, el nombre no decía mucho. Era apenas una etiqueta más en un mapa saturado de siglas, pero detrás de esas 4 letras se escondía una estrategia distinta. Mientras otras organizaciones mantenían estructuras verticales y rígidas, el nuevo grupo apostó por un modelo más dinámico. No se trataba solo de controlar territorios, sino de optimizar operaciones. El punto de inflexión fue la decisión de adoptar un sistema cercano al concepto de franquicia. En lugar de concentrar todo el poder operativo en un núcleo reducido, el CJNG permitió que células locales operaran bajo su nombre a cambio de una participación en las ganancias. Esa fórmula reducía costos, aceleraba la expansión y multiplicaba la presencia territorial en tiempo récord. Cada nuevo grupo afiliado traía su propio conocimiento del terreno. Conocían rutas, autoridades locales, dinámicas sociales. El cartel central no asumía todos los gastos logísticos, pero sí consolidaba una red que respondía a una marca común. Era una lógica empresarial aplicada al crimen organizado. La velocidad de crecimiento sorprendió incluso a las agencias internacionales. En pocos años, el CJNG pasó de ser una facción regional a disputar el liderazgo nacional. La clave no fue únicamente la capacidad operativa, sino la combinación de expansión territorial con narrativa pública. Videos cuidadosamente producidos comenzaron a circular en redes sociales, mostrando hombres armados, disciplina interna y mensajes directos a rivales. No era improvisación, era comunicación estratégica. Mientras los carteles tradicionales operaban bajo códigos herméticos, el CJNG entendió el valor de la imagen. Mostrarse fuerte era una herramienta de intimidación tan eficaz como cualquier confrontación. La presencia digital se convirtió en una extensión del territorio físico. Paralelamente, la estructura financiera se fortaleció. El apoyo de la familia González Valencia, conocidos como los Queenies, permitió construir una red sofisticada para el manejo de recursos. Negocios formales, inversiones y circuitos internacionales formaban parte de un entramado que dificultaba rastrear el flujo de dinero. La organización no solo crecía en tamaño, crecía en complejidad. Ese modelo híbrido, mitad tradicional, mitad moderno, cambió el equilibrio en el mapa criminal mexicano. Las alianzas se reconfiguraron. Viejos rivales comenzaron a ver al CJNG no como una facción más, sino como un competidor directo con capacidad real de desplazar estructuras históricas. Sin embargo, el crecimiento acelerado también traía riesgos. Cuantas más células operaban bajo la misma bandera, mayor era la posibilidad de conflictos internos o errores estratégicos. El sistema de franquicias que impulsaba la expansión podía convertirse en su talón de Aquiles. El nuevo cartel había nacido con ambición global y herramientas del siglo XXI. Pero la pregunta que empezaba a circular entre analistas era inevitable. ¿Podía una estructura tan descentralizada mantenerse unida frente a la presión creciente de autoridades y rivales? La respuesta no tardaría en ponerse a prueba. El crecimiento territorial del CJNG no se sostenía solo con presencia armada. Detrás de cada operación existía una arquitectura financiera diseñada para mantener el flujo constante de recursos. Allí entraba en escena la familia González Valencia, conocidos como los Queenies. No eran simples aliados, eran el engranaje silencioso que permitía que el dinero circulara sin levantar sospechas inmediatas. Mientras las células operativas expandían influencia en distintos estados, el brazo financiero diversificaba inversiones, creaba empresas fachada y movía capital a través de circuitos internacionales. El diseño no era improvisado, respondía a una lógica empresarial que buscaba blindar a la organización frente a embargos y bloqueos. Cada detención de un operador podía ser absorbida
si el flujo económico permanecía intacto. Esta combinación de fuerza operativa y estructura financiera sofisticada consolidó al CJNG como una organización distinta a sus competidores tradicionales. Sin embargo, el poder no se limitaba a números y territorios. También se construía a través del mensaje. Fue entonces cuando la organización decidió convertir la exposición pública en una herramienta estratégica. Videos difundidos en redes mostraban filas de hombres uniformados, vehículos alineados y declaraciones dirigidas a rivales. La intención no era solo intimidar, era marcar territorio en el imaginario colectivo. El nombre del líder comenzaba a repetirse como una marca registrada. En paralelo, surgieron episodios que revelaban el costo humano de esa expansión. En marzo de 2018, 3 estudiantes de cine desaparecieron en Jalisco. Días después, se confirmó que habían sido confundidos con integrantes de un grupo rival. El caso generó indignación nacional y puso bajo la lupa la capacidad de violencia de las células locales. Las detenciones posteriores confirmaron la participación de miembros vinculados al CJNG. Fue un punto de inflexión en la percepción pública. A la vez, los enfrentamientos con facciones disidentes evidenciaron que el liderazgo no toleraba desafíos internos. La ruptura con un antiguo aliado conocido como el Cholo escaló rápidamente. Lo que comenzó como una disputa estratégica terminó en una confrontación abierta por el control de Guadalajara. Un video difundido en redes mostró al ex aliado rodeado por hombres armados antes de su ejecución. El mensaje era claro y directo. Nadie podía traicionar sin consecuencias. La difusión de estos episodios consolidó una reputación basada en la combinación de disciplina interna y represalia contundente. Pero también incrementó la presión internacional. Las agencias estadounidenses intensificaron investigaciones y comenzaron a considerar a la organización como una amenaza transnacional. El CJNG había logrado algo inédito: integrar expansión territorial, innovación financiera y propaganda digital en una sola estructura. Sin embargo, esa visibilidad creciente también atraía atención no deseada. Cada video difundido, cada enfrentamiento registrado, reforzaba la imagen de poder, pero también alimentaba expedientes judiciales. En ese punto, la pregunta dejó de ser cuánto más podía crecer la organización. La verdadera incógnita pasó a ser cuánto tiempo podría sostenerse bajo una vigilancia cada vez más estrecha. El equilibrio entre intimidación y discreción comenzaba a volverse inestable. Cuando la presión en el territorio físico comenzó a intensificarse, el CJNG amplió su campo de batalla al espacio digital. No se trataba solo de exhibir poder, sino de moldear percepciones y reclutar nuevas piezas para su engranaje. Investigaciones académicas y reportes de inteligencia detectaron patrones repetidos en redes sociales, publicaciones que ofrecían empleos con promesas de pagos rápidos, hospedaje y entrenamiento aparecían bajo etiquetas aparentemente inocentes. Emojis específicos y códigos visuales funcionaban como señales para quienes sabían interpretarlos. El objetivo no era únicamente atraer mano de obra, era construir identidad. Videos con música popular, imágenes de vehículos y discursos breves presentaban una narrativa de pertenencia y ascenso social. En un país marcado por desigualdad, esa estética encontraba audiencia. El CJNG entendió que la propaganda no debía limitarse a la intimidación, también podía seducir. Al mismo tiempo, la organización fortalecía su dimensión internacional. Informes de la DEA comenzaron a advertir sobre alianzas tácticas con facciones del cartel de Sinaloa. La supuesta coordinación con los llamados chapitos apuntaba a maximizar rutas y recursos en un momento de reconfiguración del mapa criminal. La lógica era pragmática. Ante la caída de viejos liderazgos, cooperar podía resultar más rentable que competir. La designación del CJNG como organización terrorista extranjera por parte de Estados Unidos marcó un nuevo escenario. Esa clasificación ampliaba herramientas legales para congelar activos, perseguir aliados financieros y coordinar operaciones transnacionales, pero también elevaba la tensión diplomática. ¿Hasta dónde estaría dispuesto Washington a intervenir
si consideraba que la amenaza superaba fronteras. En paralelo, el impacto en México se hacía evidente. Entre 2024 y 2025, el país registró miles de muertes violentas vinculadas a disputas territoriales. Ciudades como Guadalajara, Guanajuato y Veracruz aparecían con frecuencia en reportes de enfrentamientos. El nombre del CJNG figuraba una y otra vez en análisis de seguridad. La organización había logrado expandirse, pero el costo humano se acumulaba. Mientras tanto, el liderazgo mantenía un perfil enigmático. Pocas imágenes recientes circulaban del hombre al que muchos atribuían la estrategia global. Esa ausencia pública alimentaba rumores constantes. En 2018 y años posteriores, surgieron versiones sobre su posible muerte en enfrentamientos. Ninguna fue confirmada. El mito se fortalecía con cada desmentido. Sin embargo, los reportes de inteligencia sugerían que la presión no disminuía. La cooperación entre agencias mexicanas y estadounidenses se intensificaba. La pregunta ya no era si el cerco existía, sino cuándo se cerraría. La combinación de expansión digital, alianzas estratégicas y creciente escrutinio internacional estaba creando un escenario volátil. El CJNG parecía dominar el tablero, pero la historia del crimen organizado demuestra que ningún liderazgo es permanente. La designación internacional y las investigaciones financieras estaban reconfigurando el entorno. El siguiente movimiento podía redefinir no solo el futuro de la organización, sino el equilibrio completo del poder criminal en México. A comienzos de 2026 el ambiente ya no era el mismo. Durante años el nombre de Nemesio Oseguera Cervantes había circulado como una sombra imposible de alcanzar. Rumores sobre su estado de salud, supuestas traiciones internas y versiones de operativos fallidos formaban parte del paisaje habitual, pero esta vez la diferencia era clara. No se trataba de especulaciones en redes sociales, se trataba de un cerco silencioso que se estrechaba día tras día. Las agencias mexicanas habían intensificado el intercambio de información con autoridades estadounidenses. El seguimiento financiero, las intercepciones de comunicaciones y los movimientos logísticos comenzaban a dibujar un patrón. El CJNG seguía operando con amplitud territorial, pero ciertos corredores estratégicos mostraban alteraciones, cambios de ruta, reubicaciones inesperadas y mensajes cifrados que sugerían inquietud en la cúpula. En febrero, una serie de operativos simultáneos golpeó a mandos regionales en distintos estados. No fueron capturas espectaculares, fueron movimientos quirúrgicos dirigidos a operadores clave. La intención no era solo debilitar células locales, era forzar un desplazamiento hacia el centro. Cuando las piezas intermedias se mueven, el líder debe reaccionar. El punto crítico llegó con información que situaba al objetivo en una zona rural cercana a La Piedad, en Michoacán. No era la primera vez que su nombre aparecía vinculado a esa región. Sin embargo, la diferencia radicaba en la consistencia de los datos. Vigilancia aérea discreta, seguimiento de convoyes y reportes de inteligencia humana coincidían en una misma dirección. La madrugada del operativo final comenzó sin anuncios oficiales. Un despliegue coordinado de fuerzas federales avanzó por caminos secundarios para evitar filtraciones. No hubo transmisión en vivo ni filtraciones previas. El factor sorpresa era esencial. Durante horas, el silencio dominó la comunicación institucional. Los primeros reportes internos hablaban de resistencia inicial. No se trató de un enfrentamiento prolongado, sino de un intercambio breve y preciso. La prioridad era neutralizar, sin provocar una confrontación abierta que pudiera extenderse a poblaciones cercanas. La operación estaba diseñada para evitar un efecto dominó. Cuando finalmente se confirmó que el objetivo había sido alcanzado, la información fue manejada con cautela. Las autoridades evitaron triunfalismos inmediatos. Sabían que una confirmación apresurada podía generar reacciones impredecibles en distintas plazas controladas por el CJNG. El anuncio oficial llegó horas después, acompañado de un mensaje claro sobre la continuidad del Estado. Sin embargo,
La caída de un líder de esa magnitud no implica automáticamente el fin de la estructura. El CJNG no era una organización basada exclusivamente en una figura carismática. Había sido diseñado para operar con múltiples mandos y células semiautónomas. La pregunta inmediata fue: ¿quién asumiría el control estratégico? En Guadalajara, analistas de seguridad observaron movimientos inusuales, reuniones discretas entre operadores financieros, desplazamientos de figuras secundarias y mensajes internos que llamaban a la cohesión. El riesgo de fractura interna era real. Cada vacío de poder en el mundo criminal abre la puerta a disputas. En paralelo, Estados Unidos reaccionó reforzando vigilancia en la frontera. La designación previa como organización terrorista extranjera permitía ampliar herramientas legales para congelar activos y perseguir aliados financieros. La caída del líder era interpretada como una oportunidad para desarticular redes más amplias, pero el escenario era complejo. Algunos sectores advertían que un debilitamiento abrupto podía desencadenar confrontaciones entre facciones rivales. El cartel de Sinaloa y otros grupos regionales podían intentar ocupar territorios estratégicos. La historia reciente mostraba que cada transición violenta genera ondas expansivas. En Michoacán y Jalisco, la población observaba con mezcla de alivio y cautela. Durante años, el nombre del Mencho había sido sinónimo de poder absoluto en ciertas regiones. Su caída abría un interrogante. ¿Se reduciría la violencia o simplemente cambiarían los actores? Los días siguientes confirmaron que la estructura no se desmoronaba de inmediato. Algunas células continuaron operando bajo la misma marca. Otras adoptaron un perfil más bajo. Las redes sociales, que durante años sirvieron como plataforma de propaganda, permanecieron inusualmente silenciosas. Ese silencio era interpretado por analistas como señal de reorganización. En el ámbito político, el operativo fue presentado como resultado de cooperación internacional sostenida. Funcionarios destacaron la importancia de inteligencia compartida y seguimiento financiero. No obstante, voces críticas señalaron que la captura o muerte de un líder no resuelve las condiciones estructurales que alimentan la expansión criminal. El debate se amplió hacia la dimensión geopolítica. La posibilidad de intervenciones más directas por parte de Estados Unidos había sido discutida meses antes. Con el principal objetivo neutralizado, la presión para acciones unilaterales disminuía. Sin embargo, la vigilancia sobre posibles alianzas residuales entre facciones seguía activa. Mientras tanto, en los barrios donde el CJNG había reclutado jóvenes mediante promesas digitales y narrativas de pertenencia, el impacto psicológico era evidente. El mito del líder inalcanzable se había quebrado. Para algunos, representaba el fin de una era. Para otros, un recordatorio de que ninguna estructura es eterna. Los informes preliminares indicaban que parte de la estrategia posterior al operativo consistiría en atacar la red financiera que sostenía a la organización. La familia González Valencia y sus vínculos empresariales serían objeto de escrutinio intensificado. La lógica era clara. Sin recursos, las células pierden capacidad de acción. Sin embargo, la experiencia con otras organizaciones advertía que las estructuras descentralizadas pueden adaptarse con rapidez. El modelo de franquicia permitía a líderes regionales mantener operaciones aún sin dirección central visible. Esa flexibilidad que había impulsado el ascenso del CJNG podía ahora facilitar su supervivencia. En foros internacionales de seguridad se debatía el alcance real del golpe. Algunos lo consideraban el cierre de uno de los capítulos más violentos del crimen organizado contemporáneo en México. Otros lo veían como una transición hacia una fase menos visible, pero igualmente compleja. La historia de Nemesio Oseguera Cervantes, desde su origen en Aguililla hasta su consolidación como figura dominante, se convertía en objeto de análisis académico. Su capacidad para integrar estrategia empresarial, propaganda digital y alianzas transnacionales había redefinido la manera de entender el crimen organizado en el siglo XXI, pero el operativo final
no era simplemente el desenlace de una biografía, era una prueba para las instituciones. Si la caída de un líder no iba acompañada de reformas estructurales y oportunidades económicas en regiones vulnerables, el vacío podría ser ocupado por nuevos actores. En La Piedad, el silencio volvió a instalarse tras la operación. Las carreteras rurales recuperaron su rutina aparente. Sin embargo, bajo esa normalidad persistía una tensión latente. Cada cambio de poder en el mundo criminal implica ajustes invisibles que tardan meses en revelarse. El futuro inmediato dependería de la capacidad del Estado para consolidar presencia en territorios históricamente disputados. También de la cooperación internacional para cerrar rutas financieras y logísticas. El CJNG había demostrado que la modernidad podía ser utilizada como herramienta de expansión. Ahora el desafío consistía en utilizar esa misma modernidad para prevenir su reconfiguración. El capítulo final de 2026 no cerraba la historia del crimen organizado en México, marcaba un punto de inflexión. El nombre del Mencho pasaba de ser una amenaza activa a convertirse en referencia histórica, pero las dinámicas que permitieron su ascenso seguían presentes. La verdadera incógnita no era si el líder había caído, era qué surgirá del vacío. Y en un país donde las disputas territoriales han dejado miles de víctimas, esa pregunta tiene un peso que va mucho más allá de un solo nombre. El operativo de 2026 marcó el cierre de un capítulo, pero no el fin de la historia. La caída de Nemesio Oseguera Cervantes no puede entenderse únicamente como la neutralización de un individuo. Representa el choque entre un modelo criminal que supo adaptarse al siglo XXI y un aparato estatal que, con el tiempo, aprendió a seguir su rastro con las mismas herramientas tecnológicas y financieras. Durante años, el CJNG redefinió la lógica del poder criminal en México. Combinó estructura descentralizada, propaganda digital y expansión internacional con una capacidad operativa que desafiaba a rivales históricos. Su liderazgo construyó un mito de invulnerabilidad que parecía imposible de quebrar. Sin embargo, la historia demuestra que ningún liderazgo es permanente y que todo sistema, por sofisticado que sea, deja huellas. La verdadera incógnita no es si el líder cayó, eso ya es un hecho. La pregunta central es qué ocurrirá con la estructura que ayudó a crear. Las organizaciones descentralizadas no desaparecen de inmediato, se transforman, se fragmentan, se reagrupan, y en ese proceso pueden surgir nuevas disputas que alteren nuevamente el equilibrio. Para el Estado mexicano, el desafío apenas comienza. Neutralizar a un dirigente no garantiza estabilidad duradera. La consolidación institucional, la presencia territorial sostenida y el fortalecimiento de oportunidades económicas serán determinantes para evitar que el vacío sea ocupado por otro actor con ambición similar. El nombre del Mencho pasará a los libros de historia como símbolo de una etapa particularmente violenta y compleja. Pero su legado más inquietante no es su figura, sino la lección que deja. Cuando el crimen organizado aprende a modernizarse más rápido que las instituciones, el costo social se multiplica. El capítulo final no es una celebración, es un punto de inflexión. Lo que ocurra después definirá si esta caída representa un cambio real o simplemente una transición hacia una nueva fase del mismo problema.